Camaradas, buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí congelados en el tiempo en en nuestra serie de especiales de fin de año de lo mejor del 2025. Camarada Leo, ¿cómo estamos? Camarada Richo, muy bien. Y sí, estamos haciendo estos especiales para hacer un recorrido básicamente por todo lo que hemos vivido dentro de la República este 2025. Y esta semana le toca el turno a las series de televisión. Correcto, tuvimos también varias series muy destacadas, sobre todo porque estamos viviendo como la gloria de la televisión gracias al streaming y estamos viendo grandes producciones, grandes historias y sobre todo apuestas bien distintas a cuestiones de drama, comedia, horror, etcétera, ¿no? Sí, y además ha sido como una transformación bien interesante porque obviamente vamos a hablar pues, de series que tienen que ver con la República y dentro de la República pues está todo el tema de ciencia ficción y fantasía y todo lo que raya alrededor de eso. Y de repente nos encontramos con series que son literalmente premium, o sea, de que es el top of the top o la apuesta más grande de la televisora, de la aplicación o de la casa productora. Y esa apuesta es de una serie de ciencia ficción o una serie de fantasía o una serie que explora los límites entre esas dos géneros. Y eso me parece bastante interesante. Sí, además ahora también tenemos diferentes tipos de géneros y también exploraciones bien locas que en algunos casos son continuaciones de lo que vimos en otras temporadas y que siguen sorprendiéndonos y se siguen manteniendo con la calidad que nos sorprendió en la primera temporada, incluso en algunos casos hasta mejor que las temporadas anteriores. Así es. Pero bueno, nos vamos a arrancar con nuestro conteo, no sin antes recordarles que nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, también si estás aquí en YouTube de una vez, prende la campanita y suscríbete al canal para que no te pierdas ni un solo episodio. Además, como siempre les decimos, ustedes son parte de esta conversación. No estamos en vivo, así que no puede ser al mismo tiempo, pero ustedes tienen la caja de texto para ir complementando lo que estamos diciendo, contarnos su opinión, si están de acuerdo o no están de acuerdo, o si quieren decir o agregar alguna serie adicional a la que estamos nosotros mencionando, ¿no? Así es. Y pues bueno, sin más, avanzamos y empezamos con lo mejor dentro de esta serie de lo mejor del 2025. Empezamos con las series de televisión y como siempre iniciamos con las menciones honoríficas. En este caso yo fui el amargado del año y yo no tengo menciones honoríficas. A mí me valió, dije yo, no, a mí nomás me gustaron estas y todas las demás fueron descartadas de la lista. Yo sí agregué algunas de esas que dices, bueno, la disfruté, pero así como mencionar que es de lo mejor del año, pues no. Pero principalmente una que podemos poder ver por ahí, que estoy seguro que el camarada León no está, pero en lo más mínimo de acuerdo, es Cobra Kai. Principalmente están menciones honoríficas porque fue el cierre de esta novedad o este juego narrativo donde dijeron, bueno, ¿qué pasaría si Daniel LaRusso de Karate Kid nos contara dónde está hoy, después de 20 años después De entrada yo te diría ahí que rompiste las reglas porque Cobra Kai no es ni ciencia ficción, ni fantasía, ni nada. Pero Me vas a decir que no es fantasía que un grupo de adolescentes en una clase de karate de centro comercial de Colonia, güey, enfrentándose en un torneo internacional contra ninjas, güey, no es fantasía, güey. no. Chinga, es completamente fantástico este universo de Cobra Kai. El caso es que fue un experimento divertido, sí se estiró demasiado, güey, sí llegó un momento que dices, güey, ya ahora ya bátelo, por favor. Y curiosamente cerró bien, sobre todo para la historia de Johnny Lawrence, y todo el trauma psicológico adolescente que vivió en la película a través de su sensei. Se cerró de una manera bastante satisfactoria. Y la serie nos llevó a lo más fantástico, como decíamos ahorita, prácticamente participar en un Mortal Kombat televisado, güey, o por streaming porque es moderno, güey, hasta ya llevarnos a una situación más realista sobre familia, la disciplina, la afinidad entre amigos, etcétera. Bueno, Cobra Kai llegó a su final, lo hizo bien, nos mantuvo entretenidos, estuvo bien, pero no es de lo mejor del año. Una que estuvo así como que en la raya de casi entro, pero híjole, chingado, se nos descarriló, fue Alien Earth, que, insisto, no significa que esté diciendo que esté mala, sino que simplemente sí esperábamos que cerrara mucho más arriba. Empezó muy buena la exploración. Que fuera más. Ujú. Yo esperaba mucho más de esa serie y terminó siendo como un poco lo mismo de siempre. Sí, con una producción muy bonita, sí, bien hecha, sí, bien armada, pero ¿y? O Sí, sea, yo espero más de la segunda temporada. Quiero creer que esta exploración solo fue el inicio o la punta del iceberg hacia donde nos quieren llegar, pero sí, definitivamente no logra entrar entre lo mejor del año, pero sí de lo rescatable del año. Y otra, en otro universo más lejano, tenemos Skeleton Crew,
Que fíjate que aquí me debatía si sí o si no. Y sin embargo, sí tengo que aplaudir, o al menos yo sí pienso aplaudir, que se la jugaron, güey. O sea, trataron de hacer una historia diferente de Star Wars, con algunos aciertos y algunas debilidades. Sin embargo, aquí lo que sí hay que aplaudir es, realmente es un producto distinto que le da un tono a Star Wars que, también seamos sinceros, Star Wars es un producto que te habla mucho a los niños, y es que Tom Cruise dijo, ok, le habla a los niños, me voy sobre los niños. Y en ese sentido hizo una historia bastante decente. Sí, o sea, digo, a mí lo que me pasó y es que, y no tampoco, no es que diga que sea una mala serie, nosotros hablamos de ella aquí, hablamos y la criticamos y hablamos de las cosas buenas y las cosas no tan buenas que tenía. Y al final de cuentas dijimos, sí, qué padre que exploraron algo diferente, qué lástima que no lo hicieron tan bien, esto funcionó, esto no, está padre, ojalá y que sigan experimentando o que sigan haciendo cosas así de divertidas. Pero a mí lo que me pasa con este tipo de series es que la terminé de ver, dije yo, ok, padre, y a la semana ya me olvidé de ella. Sí, creo que ese es el gran pecado, y justo como estos al final del año, y esta fue una de las primeras series que vimos al inicio del 2025, Sí. ahorita ya puedes decir, a juzgar por mi sabor y mi memoria, no es de lo mejor del año. Pero bueno, vamos a hablar de otras versiones más destacadas de las series que nos dieron y se estrenaron durante el 2025. Así es, y bueno, empezamos con, y creo que este es el principio de algo que vamos a explorar todavía más en el mundo del cine, pero este fue un año curiosamente muy interesante y muy bueno para el terror. Y pues bueno, aquí el camarada Richo inició su lista de mejores series de televisión precisamente con una serie de terror. Sí, muy interesante lo que está sucediendo con el horror, tanto en la televisión como en el cine. Pero bueno, aquí vamos a adentrarnos a las alcantarillas siniestras de Derry para hablar de It, Welcome to Derry, la serie que en 2025 nos recordó que el terror de Stephen King no envejece, muta, se expande, y cuando menos lo esperas, te sonríes de la penumbra. Esta precuela de It no se limita a explicar el origen del mal, lo envuelve en un drama humano denso, una estética inquietante y una tensión que crece como si el propio pueblo respirara. El elenco brilla al mostrar cómo el miedo se hereda, cómo la culpa se esconde y cómo Derry es más un personaje maldito que un simple escenario. Aún no perdonamos del todo a Andy Muschietti por el horror involuntario de ver The Flash, pero quizás estamos en el camino para descubrir que su destino no era elevar la fama del payaso peligroso y real que era Ezra Miller, sino explorar y ampliar la mitología del payaso ficticio Pennywise, para darnos la versión moderna de su mito y regalarnos la mejor adaptación de eso, sin quitarle su lugar al gran Tim Curry, más bien permitirnos tener una segunda gran opción. Welcome to Derry, si bien al momento que estamos grabando este episodio no ha terminado, sí, al menos a mí me ha sorprendido en cuestión de cómo se va metiendo en la narrativa de no solo el mundo de eso, sino de este universo compartido en el que habitan los personajes y las historias de Stephen King, que por si no sabían este asunto, Stephen King escribe cada una de sus historias está conectada o al menos habita en la misma realidad. Y creo que Welcome to Derry se pesca justo de esa idea y empieza a rascar no solo hacia la narrativa de eso o del libro de It, sino también conectando a algunos otros personajes que aparecen en Derry, pero que están conectados más bien con El Resplandor o con otras obras de Stephen King. ¿Me estás diciendo que Warner está planeando un universo King? Creo que ya lo soltó, güey. Y no está tan mal, ¿eh? Sobre todo porque no se lo están sacando de la manga, y justo lo que creo que Andy Muschietti está haciendo muy bien es, bueno, si esto ya lo planteó Stephen King, ¿cómo expandimos y lo colocamos? Además, una de las pocas cosas que yo tengo que quejarme de las películas de eso, tanto de la original o la más antigua y las modernas, es que precisamente hay muchas cosas del libro que se quedan ahí como una referencia, una escena, una mención, y no te vas hacia lo que realmente te planteó el libro. Y Derry está haciendo eso. Welcome to Derry nos está permitiendo que entremos a cuestiones mucho más profundas del libro, porque recordemos que el libro de It es una bestia de páginas, güey. Y quizás es una de las cosas más extrañas. El mismo Stephen King ha aceptado que lo escribió totalmente high y alcoholizado en una etapa muy oscura de su vida. Se nota en varias escenas, se nota de que vato... Es que qué pedo, güey. ¿Qué pedo contigo, güey? No mames. Y ahora en esta serie se están atreviendo a meterse a esos lugares, a esos momentos, que además le dan más sentido al personaje de Pennywise. Y además nos permiten que Skarsgård nos dé más de ese personaje, que ahora lo logras entender, que el actor está mucho más entendido de quién es el personaje y cómo interpretarlo. Juega maravillosamente con él y además
no abusaron de él. Y eso también se lo aplaudo a Andy Muschietti. Se tomaron su tiempo en ir calentando la historia, hasta que aparece Pennywise. Es que Skarsgård sale caro, güey. Sí, además, supongo que esa fue parte de la decisión, pero bueno, los obligaron a tener una muy buena decisión de guión que hacen que la participación del payaso Pennywise surja cuando tiene que suceder y con eso también completar el horror de lo que vive la gente en este pueblo, ¿no? Y claro, los misterios que hay alrededor de este pueblo. Pues sí. Ok, en la siguiente serie, ya a mí la verdad es que no me llama tanto la atención. Quiero verla, pero no sé. Hay algo ahí como que siento que voy a ver otra vez It, pero en los 60s o en los 40s, una cosa así. Hay algo de eso, pero no tan descaradamente como hubiéramos pensado. Igual nos esperamos también para ver un review final de cómo termina bien la serie. Sí, porque sí tengo mis quejas, pero en general como una experiencia de televisión creo que lo está haciendo muy bien. Pues sí. Y en la siguiente donde coincidimos el camarada Richo y yo es en Murderbot, que esta también creo que ha sido una de las sorpresas del año. Es una serie que explora este tema de la ciencia ficción a través de una inteligencia artificial que interpreta otro de los hermanos Skarsgård, y que... Skarsgård Everywhere. Skarsgård Everywhere. Se hackea a sí misma, entonces su modulador que hace que obedezca las órdenes de las personas que lo contratan y de la empresa que es de la que él es parte, ya no funciona. Entonces es la historia de este robot y todo es desde la perspectiva del robot y de esta IA, y que creo que es un acierto increíble porque además está basada en los libros del mismo nombre que se llaman ¿cómo se llama? Ahí tú eres el bueno. Es Martha Wells es la... Martha Wells es la escritora y es de The Diaries, o sea, los diarios de Murderbot, así se llama la serie de libros. Hasta ahorita van 5 libros y acaban de anunciar el 6º. Yo soy fan de los libros y los he leído todos hasta ahorita y son súper divertidos porque de nuevo todo es en primera persona con el robot como analizando y viendo y diciendo, güey, los humanos están bien pendejos, no hacen otra cosa más que buscar formas de cómo matarse. Y sí, güey, lo hacen, o sea, y es muy divertido, está muy bien y creo que es una forma también muy interesante de explorar caminos nuevos de ciencia ficción, que es algo que a mí, por ejemplo, me gustaba mucho de las novelas y que viene con toda esta historia y este peso y sobre los hombros de grandes escritores como Harlan Ellison, como Arthur C. Clarke y sobre todo sobre los hombros de Isaac Asimov en esta exploración de los robots y las IAs. Y creo que aquí lo hace muy bien Martha Wells y la adaptación está muy bien hecha. Y creo que eso es lo que más le valoro, que hayan hecho una adaptación, porque también en los libros sí, es humor y es humor negro. O sea, entonces lo hacen bastante bien y creo que funciona padre. O sea, creo que me gusta lo que hicieron. Lo único, el reclamo yo creo que más grande que les tengo es de que güey, hagan episodios más grandes. Episodios de 20 minutos se me hacían súper cortitos y cuando ya estaba bien prendido, de que ya se acabó el episodio y tú, chica. O sea, que es bueno, es un buen problema porque quieres más. Y eso es una buena señal y no se te hace eterno los 20 minutos. Aquí creo que también una parte esencial del éxito de esta serie es Alexander Skarsgård como Seg Unit. Que este personaje, cómo me encanta cuando los personajes son este tipo de construcción de no me debería caer bien porque es un pendejo, güey. Es un desgraciado. Pero a la vez me cae muy bien, güey. Y además coincido totalmente con su sensación de yo quisiera que me dejen en paz y ver mi serie y no estar preocupado por estos pinches humanos, güey. Exacto, sí. Sí, lo entiendo perfectamente como personaje y creo que lo hace entrañable. Además, el resto del elenco es fascinante, güey. Sí. Y estoy totalmente intrigado, güey. Es una de esas cosas que yo no sabía que existía, y más allá de lo que tú me habías contado de los libros. Y ahora realmente necesito ver la segunda temporada, la tercera temporada, y ojalá se mantenga con la calidad que nos dio la primera, güey. Sí, aquí la parte padre es que si hacen la exploración, porque además tienen novelas y tienen historia. Esta primera temporada encapsula solamente la primer novela. Entonces, está muy chido eso, porque eso significa que podemos tener hasta ahorita, yo creo que fácilmente entre 5 y 6 temporadas. Falta ver cómo lo exploran y cómo lo trabajan. Ahora, de nuevo, de hecho la primera historia es una noveleta, ni siquiera es una novela. O sea, estoy hablando que son 200 páginas. Que creo que se le favorece a la televisión. Claro,
Y al mismo tiempo, por eso también dije yo, entiendo por qué son 10 episodios, pero son 10 episodios de 20 minutos, Claro. güey. Entonces, la historia está cortita también, no tienes tanto para explorar. De hecho, Wells lo que hace es que a partir de que tienen mucho éxito estas noveletas, las empieza a juntar y después, creo que el cuarto o el quinto, no, el cuarto ya es una novela completa como de 500 páginas. Entonces dices tú, ok, ya después del éxito empieza a explorar y empieza a extender más el mitos y el universo de nuestra querida Sec Unit. Bien, sí, entonces definitivamente Apple TV haciéndolo bien otra vez. Creo Sí. que cada año que hacemos este conteo siempre hay 2 o 3 series de Apple que nos sorprenden. Sí. Y aquí está una de ellas. Y continuamos con otra, güey, para Sí. que ahí te destiles. Aquí fíjate que yo, honestamente, sí me gusta mucho. Sí estoy esperando la siguiente temporada. Pero de nuevo, como que siento que también la misma naturaleza de la serie de Silo me ha llevado a que se acabó y no la recuerdo con tanto cariño o no me produce tanto hasta que sale la siguiente temporada. Ujú. Y eso siento que sí es algo en contra de ella. No estoy diciendo ni de cerquita que es mala, ni de cerquita que no es atractiva, ni de cerquita que no es divertida y que no es buena, pero sí siento como que es muy fácil de que te olvides de ella. Fíjate qué curioso. A mí al contrario, es una de las series que estaba esperando tremendamente la segunda temporada y no me decepcionó. Rebecca Ferguson se avienta un papelazo. Tim Robbins. Y Tim Robbins, sí, claro, güey. Y además, esta segunda temporada nos permite conocer más de la historia. Entonces descendemos nuevamente al silo, este cilindro de ansiedad, secretos y mala ventilación, porque la segunda temporada llegó para demostrar que el misterio solo estaba calentando motores. Esta nueva entrega expande la conspiración, profundiza en los engranajes políticos de la comunidad y nos recuerda que en este mundo la verdad es más tóxica que salir al exterior sin traje. La serie afina a su atmósfera opresiva, eleva las tensiones y lleva a sus personajes al límite, convirtiendo cada episodio en una mezcla perfecta del sci-fi social y el thriller paranoico. Así que ajusten sus sensores de CO2 y prepárense para analizar por qué Silo, temporada 2, no solo superó la primera, sino que se consolidó como una de las series más adictivas del 2025. Yo sí siento, a pesar de que la primera es sumamente buena, güey, Sí. la segunda adereza lo que planteó la primera y conforme vas entendiendo mejor el universo donde viven estos hilos, donde viven estos personajes sobrevivientes de la catástrofe, hace que esta segunda temporada para mí fuera más enriquecedora. Me conquistó más y quiero saber más acerca de este mundo. Sí, extiende el mito de una manera muy padre. Eso sí te lo compro completo, te digo. O sea, y me gustó mucho y creo que podría entrar perfecto, o sea, dentro de la lista y estoy de acuerdo que esté dentro de nuestra lista de lo mejor del año. Pero te digo, como que no sé por qué no tiene esta capacidad de que se quede conmigo. Y a lo mejor soy yo, pero te digo, es muy buena. Sí es mejor la segunda, no sé si sea mejor, pero está exactamente al mismo nivel. Y la extensión de este mito y de ir conociendo, ir explorando más la historia de los silos y de todo lo que está sucediendo, a lo mejor, ¿sabes qué es lo que puede pasar conmigo? Que me recuerda demasiado a Fallout y por eso me hace cortocircuito. Ok. Eso puede ser. Está como muy cerca. Exacto. En este caso, ¿leíste los libros? Porque yo no he leído los libros. No, yo no he leído los libros. Además, creo que eso a mí me trae muy atrapado porque no tengo ni idea hacia dónde va. Entonces, estoy disfrutando bastante. Silo, otra vez Apple TV haciendo su gran selección de historias y de creadores, porque una cosa es que selecciones buenas historias y otra es que pongas a las personas adecuadas en la adaptación. Así es. Y pues bueno, Latinoamérica también haciéndose presente este año y a través de Netflix, que es algo que también es sorprendente. O sea, de El Eternauta. Creo que fue una de las series que también nos sorprendió mucho, sobre todo por la calidad con la que está hecha. Y estuvimos hablando de la adaptación y hablábamos de que lo importante y lo difícil que sería adaptar una serie como El Eternauta. Sí, porque esta adaptación toma uno de los pilares más poderosos de la novela gráfica latinoamericana y lo lanza a la pantalla chica, a la pantalla de streaming con fuerza, en una serie que honra la obra de Oesterheld, la amplifica y la vuelve urgente y la convierte en un espejo incómodo sobre la resistencia, humanidad y los monstruos externos e internos que aparecen cuando todo se derrumba. Una producción ambiciosa, como lo mencionas, un elenco comprometido y una atmósfera que mezcla ciencia ficción, tragedia y épica cotidiana. Con El Eternauta, Netflix se atrevió a darnos más que una adaptación, nos puso en nuestras pantallas una reinvención de la historia adaptada al presente y que se siente como un golpe emocional que cruza generaciones. Creo que una de las cosas más interesantes acerca del Eternauta, y lo platicamos cuando hicimos nuestro review, es
la decisión de qué hacemos. Hacemos una historia que es adaptación fiel de la novela gráfica del cómic y que se mantenga en esta época antigua, porque pues, El Eternauta tiene muchos años de haber sido escrita, o hacemos algo que se adecue a nuestra realidad, que fue finalmente el camino que tomaron, pero arriesgándonos a tener que integrar elementos históricos que no existían cuando Estergel creó la novela gráfica. Güey. Y creo que ese es uno de los grandes logros que tiene El Eternauta, es el tomar ciertos elementos históricos de la Argentina moderna y traerlos y ponerlos con la visión y con este detalle que siempre supimos que estaban allí dentro de la obra original. Uh-huh. O sea, como por ejemplo, el tema de las Malvinas, o sea, no puedes pensar en Argentina sin pensar en las Malvinas. Y esto no había sucedido cuando se escribió la obra. Exactamente. Y también el tema de todas las crisis políticas y el tema social y cultural que vive actualmente la Argentina es algo que está mega presente y muy bien elaborado y muy bien adaptado dentro de la historia. Y creo que también por eso esta novela gráfica se ha vuelto atemporal y se convierte en muy relevante para adaptar en el día de hoy. Porque incluso pensando en la cantidad de décadas que han pasado desde que se creó, no puede ser posible que resuene con Latinoamérica tan actualmente, güey. O sea, que vuelvas a entender la metaconversación que hay detrás de esta invasión alienígena y que tiene que ver con la forma en que nuestra política y nuestra sociedad latinoamericana ha vivido a lo largo de años, güey. Este año fue algo bien curioso porque se han explorado muchas cosas y es algo que platicamos en el episodio de los cómics también y hablamos de eso. De esta exploración acerca de lo que significa ser humano. Uh-huh. Y El Eternauta hace eso, de lo que significa ser humano, de lo que representa para nosotros social y culturalmente nuestros núcleos familiares, sociales, parasociales e incluso hasta nacionales. O sea, de cómo, por ejemplo, en El Eternauta hace esta exploración a través de la nacionalidad, a través de las Malvinas, a través de las guerras perdidas, a través de las crisis económicas, a través del barrio, a través de los amigos, uh-huh. Y cómo esa exploración se vuelve algo tan importante dentro de cómo nos vemos a nosotros mismos como humanidad y cómo tratamos de sobrevivir al mismo tiempo, porque es algo que damos por sentado, la estructura social, económica y cultural que nos rodea. Y cuando esa estructura se cae, uh-huh. ¿Qué hacemos y cómo respondes tú como persona, como familia y como parte de esa sociedad, de ese barrio, como parte de esa ciudad, como parte de esa nación? Claro, porque además, si bien muchas de las historias de ciencia ficción abordan esta sensación de cómo como cultura humana, como sociedad, como ser humano, abordas las dificultades del mundo, cuando está contado desde la perspectiva de Latinoamérica, sí. Tiene un sabor bien distinto para nosotros. Súper distinto, sí. Y eso también es una cosa de aplaudirse a los camaradas argentinos que estuvieron involucrados en este proyecto, Ricardo Darín y todo el equipo. Gran producción. Gran producción, porque además no estás acostumbrado a ver algo de ese tamaño y ese nivel en producción latinoamericana. Y también es ahí sí, honor a quien honor merece, o sea, Netflix produciendo esto, un gran arriesgue y le salió súper bien. Y les puso todo lo que necesitaban para que esto tuviera el nivel que se requería para el respeto de la obra, que es una de las mejores narrativas latinoamericanas de ciencia ficción. Entonces ahí está El Eternauta, definitivamente de lo mejor del 2025. Así es. Y pues bueno, en la siguiente, aquí sí, güey, yo te lo dije, empezamos bien, pero a la mitad de la temporada y sobre todo los últimos episodios dije, no, a la chingada, así el meme mío aventando el escritorio así de, no, ¿saben qué? A la chingada con esto. Pero bueno. Te entiendo. Realmente entiendo dónde puedes sentir que Peacemaker se salió de control y que sobre todo ese último episodio. Creo que es el que todos coincidimos que dice, ay, James Gunn, todo estaba muy bien, cabrón, ese último episodio. No sé qué chingados estás tratando de hacer, pero bueno, si algo queda claro después de esta segunda temporada es que el DCU está vivo y en movimiento. Peacemaker temporada 2 llegó para confirmar que James Gunn no solo entiende a los inadaptados favoritos, sino los ama. Esta nueva entrega eleva lo absurdo, la acción y el drama personal de Christopher Smith, un héroe que sigue intentando salvar al mundo mientras apenas puede salvarse a sí mismo, y cuya terapia claramente no está cubierta por ningún seguro de superhéroes ni de ninguna de estas superorganizaciones que viven en el DC. El elenco brilla con una química delirante, la historia se vuelve más afilada y la serie demuestra que detrás de cada chiste incorrecto hay un comentario incómodamente real sobre la identidad, la culpa y la redención.
Es imperfecta en varios niveles narrativos, como lo comentaba el camarada Leo, pero a la vez perfecta para seguir adentrándonos en el DCU y preparándonos para grandes aventuras. Vamos a hablar de Peacemaker. Yo sé y entiendo, y justo lo comparto contigo, sobre todo, insisto, ese arco de la relación entre Hank Harcourt y Christopher, está débil lo que le sigue, güey. Sí, no. Fuera de eso, el tema de la exploración del héroe imperfecto a través de Christopher Smith me parece perfecta y creo que en esta segunda temporada se supera a la primera, porque mientras en la primera en muchos sentidos era un chiste, aquí genuinamente se convierte en el arco del personaje de alguien que está tratando de romper lo que es su molde, demostrar que es algo más de lo que la gente percibe, pero que evidentemente tiene sus limitantes. Sí, el problema más grave que yo le veo es que se empieza a descarrilar demasiado rápido y más allá del descarrilamiento como tal del personaje, siento que aventó demasiadas ideas sin una construcción clara y sin una visión clara de lo que quería hacer con los personajes. De entrada, por ejemplo, el general Flag que vimos en Peacemaker es completamente otro personaje del general Flag que vimos en Creature Commandos. Y sin embargo, se supone que es el mismo personaje. Entonces, te digo, son ese tipo de detalles los que a mí me brincaron demasiado. El final y lo que sucede con Chris y dónde queda el personaje de Chris en el último episodio, también se me hizo así de que, y ya, no va a haber una tercera temporada y lo demás lo vamos a explorar en las películas y en esto y en lo otro. Y tú dices, neta, ¿y así terminas con el personaje y con la serie? Fíjate que ahí difiero porque creo que lo que está haciendo James Gunn, al menos eso lo me parece hasta el momento, es realmente explorar esta narrativa compartida entre televisión y cine. De manera que si no viste Peacemaker y vas a ir a ver Superman of Tomorrow, pues vas a descubrir algo. Pero si viste Peacemaker, estás esperando a ver cómo va a conectar con esa pieza. Y eso creo que lo que va a empezar a funcionar, porque antes, hasta ahorita, la televisión siempre se ha sentido desarticulada. Nunca han logrado esa cohesión efectiva entre cine y película, güey. Sí, lo único que se ha acercado a hacerlo de una manera clara ha sido Marvel. Pero siento que precisamente por hacer ese tipo de cosas no ayuda a la construcción de ese tipo de conexión y más bien deja cabos sueltos en lugar de crear una conexión. Pero, por ejemplo, el personaje del papá de Christopher en el universo alternativo de los nazis, hijo, güey, me parece maravilloso lo que hicieron con ese personaje, güey. Sí, no, está muy bien hecho. O sea, esa parte sí, hay ciertas decisiones y actuaciones y cosas que hacen dentro de la serie que están padres. O sea, no estoy diciendo tampoco que sea así de que mala, Ni pero... siquiera en mención honorífica la mantendrías. Tal vez. Yo le hubiera puesto en mención honorífica y ya. Bien, pero bueno, ahí está Peacemaker. Sigue avanzando el DCU. Vamos a ver hasta dónde nos lleva James Gunn. Así es. Y pues bueno, vamos a pasar con las últimas 3 series que creo que son la joya de la corona y de lo mejor que hemos visto en televisión, no solamente en el 2025, sino me atrevo a decir en los últimos años, Sí, si no es que décadas de televisión de ciencia ficción y fantasía. No te mames, y empezamos con Severance, la segunda temporada. Güey, si la primera temporada nos voló la cabeza con su originalidad y con todo lo que estábamos viendo y explorando, esta segunda temporada donde hay esta exploración de los personajes, del yo como individuo y definir qué nos hace humanos a través de una trama mega oscura. Y si eso lo usas y lo pones dentro de un, ¿cómo se llama? Un espacio corporativesco y hablas de literal esclavitud moderna, no mames. O sea, es una cosa que nunca sabes hacia dónde te va a llevar y nunca sabes lo que va a pasar. Los actores están impecables todos. La química entre ellos, entre todos los personajes es impecable. Y es impresionante y cómo ese tema de las memorias y de lo que significa el severance, el cortar a los personajes, cómo te afecta y cómo dices, a la madre, que es una de las cosas que a mí me apasiona muchísimo de ese tipo de temas. Si yo dejo de recordar o mis memorias se desaparecen, ¿dejo de ser yo? Está cabrón. Está muy cabrón eso, güey. No, cabronamente bien. Apple TV otra vez, una gran selección de historias. Y no mames, Ben Stiller, güey. Qué chingón, güey, que este proyecto venga de la mente de Ben Stiller, a quien recuerdas más por comedias que por algo así. Que no es la primera vez que se mete a tratar de ser narrativas más profundas. Sin embargo, Severance le da
como 500 kilómetros adelante de la calidad que hubiéramos esperado de él. Pero bien, como dices, al principio, incluso cuando se anunció la primera temporada, el chiste era como de, pues claro, o sea, a todos nos gustaría en algún momento decir, güey, no quiero pensar en mi trabajo, güey, quiero salir de la oficina y dejar las broncas atrás y vivir mi vida como si nada de lo que me desquició en la mañana existiera. Y cuando empiezas a ver la exploración en serio de esa pequeña idea loca que todos pudiéramos tener en algún momento, dices, ah, cabrón. O sea, y justo es el punto de decir hasta dónde lo malo o lo complicado o las cosas que no me gustan de mi vida forman parte de lo que soy y hacen que sea la persona que soy realmente, ¿no? Y justo este juego de decir, a ver, si tu oficina o si tu vida laboral estuviera totalmente desarticulada de tu vida real, no serías, o serías la mitad de la persona que eres. Exacto. Sí, está muy cabrón esa exploración. Y de hecho, al principio, cuando empezó la primera temporada, se veía como una comedia con toques de humor negro. Pero cuando la empezamos a ver, dijimos, no mames, o sea, no solamente es humor negro, es un drama muy cabrón y una exploración de lo que es ser humano muy cabrona, güey. Además de la existencia, porque sí. el dilema de los innis y los outis, como les dicen a los que viven adentro de la oficina y los que viven fuera de la oficina, se complica cuando empieza a decir, bueno, a ver, el que está adentro de la oficina es un pedazo de mí o es una persona completamente independiente de mí, aunque compartimos cuerpos y recuerdos y situación y emociones, ¿no? No compartimos bueno, recuerdos no, emociones, ¿verdad? Emociones, sí. Exacto, sí. Entonces llega un momento en quién tiene derecho sobre quién, porque los dos son seres existentes, güey. Sí, está muy... El dilema está fuertísimo, güey. Sí, está muy cabrón. Y la exploración que hacen, híjole, a mí también, aparte siento que Severance es esas pocas series, junto con otra que vamos a hablar ahorita, pero siento que es de ese tipo de series que en la televisión moderna, para mí en el tema de la televisión moderna muchos dicen, no, es que hay un parteaguas de que la televisión moderna nació cuando nacieron The Sopranos y esta época dorada nació con The Sopranos. Yo no diría The Sopranos, yo me iría un pasito hacia atrás en el sentido de que la televisión moderna con esta perspectiva, con esta profundidad y con esta calidad, creo yo, empezó con The Wire en HBO. Sin embargo, esta época dorada de la exploración de la televisión a través de ver la televisión, porque al final de cuentas era HBO y era TV de paga, era cable, no todo el mundo tenía acceso, el internet tampoco estaba tan abierto, ni navegar por los 7 mares era una cosa tan fácil como para conseguir esos episodios de una forma tan, digamos, pragmática, por llamarlo de alguna manera. Pero yo siento que la televisión empezó a cambiar a partir de un programa que creo que nadie como que le pone tanta atención, pero que para mí fue un parteaguas por lo que significó para la gente que los veía. Y luego se consolidó con otro. El primero que estoy hablando es 24 o 24. Siento que 24 vino a cambiar el modo de cómo vemos televisión en el sentido de ya no son episodios encapsulados, aunque sea televisión abierta. Es cada semana me tengo que sentar porque si me pierdo una hora de la historia, madres, o sea, ya no voy a tener de qué platicar esa semana con la gente de la oficina, güey. O sea, ya me perdí el hilo. Entonces, si me dicen, no, es que en este episodio Jack Bauer mató a este personaje o hizo esto o canceló esto, dices tú, no mames, ¿cómo que no vi eso? Como no lo vi, cabrón. Ajá, exacto, porque además es el día a día, semana a semana. Y el que llegó a consolidar el programa también de televisión abierta, que llegó a consolidar esta parte, por más que nos duela a todos, fue Lost. O sea, la primera temporada de Lost abrió una conversación en internet de teorías, de especulaciones, de historias, y la gente se movía y se moría por, terminando los episodios, subir teorías, subir cosas y decir, no, es que yo creo que va a ser esto, no, es que los números significan esto, no, es que ellos están en el purgatorio, no, es que es el infierno, no, que es que no es cierto, nada de esto es el rollo, es que es un experimento del gobierno, no, es que es tecnología, no, es que son aliens. Era una cosa, una locura. Y eso me tocó vivirlo a mí ahorita. Y siento que a partir de ciertas épocas ha habido episodios y ha habido series de televisión que ha causado ese movimiento. Siento que la última serie que causó eso fue Game of Thrones y ahorita, en un nicho muy específico, siento que
Severance está causando eso. Porque todos los episodios están llenos de estas pequeños, como pistas, cosas súper bizarras de este personaje que hace, porque hay borregos, qué onda con las reglas, qué onda con el dueño de la empresa, qué onda. Y empiezan a salir y a navegar teorías por todos lados, especulaciones y decir, no, es que esto va por este lado, no, es que significa esto, no, es que están por este lado. Y eso es algo que honestamente yo no veía en la televisión desde hace mucho tiempo. Con esto que estás mencionando, ¿no consideras que ahorita estamos viviendo otra transformación de la televisión? O sea, sí, está viendo ese clic y esa transformación, y ahorita en la siguiente serie hablamos de eso. Sí, muy probablemente en 10 años vamos a hablar de esta época como una temporada que cambió la televisión para siempre. Donde hubo precisamente esa transición que estoy mencionando, que empezó con The Wire para mí y se consolidó con 24. Siento que ahorita otra vez estamos en esa otra transformación. Sí, porque además ahorita estamos hablando de nuestro nicho, pero Ajá, genuinamente hay producciones de diferentes estilos, de diferentes géneros que están haciendo lo mismo que está haciendo Severance, pero por el drama o por la comedia. Güey. Exacto, sí. Y en particular esta es tremendamente original. Sé que hay mucha gente que todavía no le entra porque piensa que a lo mejor es algo como muy complejo o así como con un ritmo aburrido. No, la verdad es que es una serie que te mantiene, te atrapa. Y te vuela la cabeza con su originalidad también. Y tremendas actuaciones, como bien lo mencionas. Apple TV, no mames, qué bien lo estás haciendo. Y más en la República. Güey. Así es. Y continuando precisamente con la siguiente gran serie. No mames, ¿cuántas son de Apple? ¿4, güey? Sí, de lo mejor del año, sí, no verdad, manches. Apple, patrocínanos, pero de verdad, contraten Apple, güey. Apple TV, wow. Exactamente. Y del creador de Breaking Bad, Vince Gilligan, apareció esta cosa que nadie vio venir. No. Y es una tremenda... Además, al momento que estamos grabando esto, no ha terminado la primera temporada. No ha terminado la temporada. Y no importa, ya es lo mejor del año, güey. Sí, va como en el 5º episodio ahorita. Estamos hablando, obviamente, de Pluribus. Que es una cosa tan original y tan familiar para nosotros en el mundo de la ciencia ficción. Este tema de la invasión de los, ¿cómo se llama? Invasores de cuerpos, que es un clásico. Estamos viendo esta exploración de un sci-fi, pero llevarlo a un grado como muy, muy hardcore, en donde exploramos de nuevo lo que significa ser humano, lo que significa la humanidad, lo que significa el individualismo, pero sobre todo a través de algo que me parece muy chingón, que es lo que nos hace humanos es nuestro egoísmo. Sí. Y esa exploración se me hace muy, muy cabrona. Muy cabrona, sobre todo porque nadie esperábamos de hacia dónde iba a ir esta serie. Toda la campaña de publicidad para posicionarla y para que la viéramos no te revelaba exactamente qué pasaba. Sí. Medio entendías que era sci-fi, medio entendías que tenía que ver con algo que venía fuera del planeta, pero no sabías qué esperar. Y una vez que arranca, la verdad es que, como lo dices ahorita, el punto de partida es sumamente sencillo, pero lo que hace que esto brille cabrón es la exploración. Partiendo desde el punto de que incluso empieza el primer episodio y dices, algo llegó al espacio, es una invasión extraterrestre. Esta ya me la sé. Y no mames, a los 15 o 20 minutos dices, cabrón, ¿a dónde vamos con este pedo, güey? Sí. Que es completamente diferente a lo que hubieras esperado, a pesar de que hemos visto invasores de cuerpos, hemos visto también la exploración de una mente compartida por muchos cuerpos a la vez. Todo esto que plantea la serie de Pluribus, ya lo hemos visto en otras historias. Y el camino que Vince Gilligan tomó para plantearnos esta historia es una locura porque simplemente no entiendes qué va a pasar. Incluso cuando un episodio te plantea las cosas que tú dices, esta ya me la sé, va para allá. Y si llegas allá y te lo gira de una manera que dices, cabrón, entonces no era el meollo del asunto, güey. Sí, claro. Te trae loco, güey. Eso es una de las cosas. Y fíjate, y esa es una de las cosas que hace mejor él desde Breaking Bad. Desde el X-Files. Los mejores episodios de X-Files son de este güey. O sea, para empezar. Y a partir de ahí, algo que hace increíble tanto en Breaking Bad como en Better Call Saul es que tú crees que la serie va hacia un lado. Tú crees que los personajes van a responder de cierta manera. O tú crees que el core o el problema va a ser algo que te están poniendo enfrente. Pero lo único que están haciendo es distraerte para decirte, no. Lo que estás viendo aquí es simplemente
el punto de partida para llevarte a un lugar que es completamente original, que es diferente. Y no mames, con Seahorn, su actuación es impresionante, güey. Porque además está cargando toda la serie en sus hombros, Sí, güey. sí. Toda la serie está sobre sus hombros. Y por favor, alguien en el pinche mundo culero de Hollywood o de la televisión o de los circuitos de premios, yo sé que a ella y a Gilligan le deben de valer absolutamente madre. Y qué bueno, y la verdad. Pero de verdad, alguien dele algo de reconocimiento a esta mujer, porque no mames la calidad de actuación que se está aventando en esta serie y que ya conocíamos y la vimos hacerlo en Better Call Saul, güey. No mames, pero en esta serie, porque además es un personaje mega difícil, porque es un personaje cero empático. Exacto. Es un personaje que está diseñado para que te caiga mal. Claro. A pesar de que estés o no de acuerdo con él, puedes estar de acuerdo con él y aún así te cae mal el personaje. Sí. Pero está diseñado de una manera tan bien hecha y está tan bien actuado que no puedes más que decir, no mames, güey. O sea, le aplaudes cada episodio. Sí, porque además te ponen justo en el punto donde empatizas con los demás. Porque si yo fuera la persona que está contra la que esta persona se está enfrentando, a mí también me caería mal, güey. Yo también digo, chingada, hazte a un lado, güey. No entiendes lo que está pasando. Y ella logra transmitir esa personalidad que en cierta manera es antipática, pero que además entiendes porque está en las circunstancias y por lo que está luchando, güey. Que es de nuevo este tema de la exploración de la humanidad y cómo ella está peleando por ese individualismo y ese egoísmo, que también es una metacrítica muy cabrona a la sociedad gringa, además. Claro. Con ese tema de la libertad, la expresión, el heroísmo, y de que no, es que yo soy libre y soy único, pero esa es una pinche máscara, una fachada que está envuelta en una mega mochila gigantesca que se llama egoísmo, güey. Sí, porque además plantea una pregunta existencialista bien profunda que yo creo que va más allá de Estados Unidos y de todos los países del mundo, güey. Es un tema de qué es mejor, güey, conservar tu individualidad y ser quien eres o rendir tu libre albedrío en favor del planeta, de la paz y la felicidad de todo el universo, güey. Ajá. Entonces, ¿qué pesa más? ¿Mi felicidad personal o la felicidad del mundo, güey? Y es como, te voy a contestar como lo dijo en su momento el Doctor Manhattan. Siento que la vida está sobrevalorada. Marte tiene como 50 millones de años ahí flotando sin vida y la ha pasado súper bien. Y creo que ese es justo el punto que nos hace entender esta serie y hacia dónde se está llevando. Y hasta ahorita no sabemos precisamente hacia dónde, porque además una cosa que le conocemos bien a Vince Gilligan es que él sí plantea muy bien sus historias. Sí. Tanto en Better Call Saul como en Breaking Bad nos dimos cuenta que lo que planteó en el episodio 1 de la temporada 1 tiene repercusiones hasta el final de la última temporada, güey. Y estamos seguros que con esto lo va a volver a hacer. Güey, qué chingonada. Pluribus es de lo mejor. Ni siquiera se ha terminado. No, Ni siquiera se ha terminado la serie y nosotros estamos metiendo las manos al fuego y diciendo esto es lo mejor del año y se va a hablar de esta serie por muchos años por venir y estamos seguros que la segunda, tercera y cuarta temporada, que es el plan de Gilligan de tener 4 temporadas, que por cierto, la temporada va a la mitad y ya está autorizada la segunda temporada y seguramente ya deben de tener el plan para cerrarla de manera espectacular como lo hizo con Breaking Bad y con Better Call Saul, las 4 temporadas que tienen planeado con el para hacer. Dudo tremendamente que se le salga las manos. Este es su jam, él lo sabe hacer. Ajá, porque además le está dando un prestigio ahorita a Apple esta serie que no... O sea, sí, por favor, denle premios, güey. Se la deben desde el de Better Call Saul. Se mamaron todos los años, ¿cómo se llama? Nominan a series así de Apple y nunca premian a nada. Pero, por ejemplo, este año también nominaron a Slow Horses, que es una gran serie, también se la recomendamos, Off Topic de la República, pero que todos los años la nominan y, güey, denle un premio. Pinche serie está bien chida, güey. Es súper divertida, está muy bien hecha. Y un chingo de series de Apple TV, güey. Sí, sí. No, y particularmente así, ya, güey. O sea, se la deben un chingo, güey, de ese premio, güey. No mamen, güey. Exacto. Pero bueno, vamos a la siguiente serie, entonces. Y vamos a cerrar este episodio de las series de televisión con la que, pues, no les va a sorprender, creo que a nadie esto. Y, pues, no hay otra manera de decirlo. Creo que Andor es probablemente lo mejor que se ha hecho de Star Wars en toda su historia. Y sí, incluyendo la trilogía original.
si no está por encima, está al mismo nivel de un Empire Strikes Back. Es impresionante en todos los niveles habidos y por haber, perdón. Es historia, guión, actuaciones, implicaciones y sobre todo cómo redefine por completo la trilogía original de formas que jamás nos imaginamos. Si tú ves Andor, la serie, después ves Rogue One y empiezas a ver la trilogía original, no mames, te cambia por completo la perspectiva. O sea, es un giro que no esperabas. O sea, y esta serie, no mames los temas que toca, cómo lo hace, la estructura narrativa, las actuaciones. Tiene diálogos que la gente sigue diciendo y va a seguir diciendo y que se van a convertir en canon, que ya son canon, pero que se van a convertir en estas memorias del universo de Star Wars, de las cuales se van a seguir hablando en 10, 20 años, güey. O sea, así de impresionante es esta madre. Y es de lo mejor, además, no solamente porque es de Star Wars, es de lo mejor que hay en televisión como serie, que ya concluyó, son 2 temporadas y se acabó, en décadas, en cualquier tipo de programa, güey. Claro. Digo, Disney Plus, no te lo mereces, güey, neta. Sí. Tienes un súper producto con Andor. Y ahorita, abriendo con las menciones honoríficas, hablamos precisamente de Skeleton Crew y una de las cosas que aplaudíamos es, te atreviste, güey, te atreviste a hacer algo distinto. Salió más o menos. Bueno, con Andor, te atreviste a hacer algo distinto y salió con madre, güey. Realmente, como dices ahorita, es lo mejor que tiene la saga de Star Wars. Le da una nueva vida a lo que planteó George Lucas, lo eleva, lo convierte en un producto mucho más adulto y más centrado y más conectado con la humanidad y con cuestiones muy empáticas acerca de la rebelión, el tomar el riesgo, el llevar al límite tus decisiones por el bien común, güey. Güey, el conocer cómo funciona el imperio desde adentro, güey. Uh-huh. O sea, este tema, y no sé si no me acuerdo si lo platicamos en su momento cuando hicimos la crítica, porque hemos hablado mucho de la serie. De hecho, uh-huh, hasta hay un episodio especial donde hablo de precisamente todo lo que sucede dentro de la serie y las implicaciones que tiene. Pero no sé si recuerdan esta escena en la segunda temporada, creo que es en el primer arco, donde están hablando, los primeros 3 episodios, donde están hablando en esta fortaleza en medio de un planeta y que están planeando lo que van a hacer con la rebelión en este planeta donde lo que quieren es sacar todos los minerales del centro. Esa reunión, güey, es que Tony Gilroy es un pinche maestro para hacer esas cosas. Esa reunión es una reunión espejo, literal, con diálogos incluso, de la reunión que tuvieron los alemanes cuando estaban planeando los campos de concentración. Bueno, así, güey, así está hecha la serie y con esa calidad y con ese trasfondo. Y te digo, es la exploración de cómo funciona el mal a través de su burocracia, güey. No mames. No, y curioso también porque detonó, y sobre todo en México, la conversación, y lo tocamos aquí, sobre, estando Diego Luna involucrado en el proyecto, sobre si esta escena de la plaza en el planeta cuando empieza la rebelión tuviera una inspiración con los hechos sucedidos en México, en Tlatelolco, con el 68. Y cuando se lo preguntaron a Gilroy, dijo, no, o sea, realmente no estoy inspirado en ese momento. Sí, hay cuestiones históricas que tomamos en cuenta para realizar esa escena, pero quizá lo que hace que se parezca o pareciera que está directamente sacado de un hecho histórico de México es porque esto se ha repetido y esto es una cuestión de la historia de la humanidad. Ajá. O sea, donde hay conflicto humano, hay situaciones como estas, como las decisiones de los campos de concentración, como el ataque y la masacre hacia un grupo de personas. Sí, es Tiananmen, es la plaza de Tlatelolco, es la toma de la Bastilla, es la rebelión de los Ares, es la humanidad, o sea, viéndose reflejada ahí. Incluso le preguntaba a Tony que si Andor era una especie de crítica a lo que está viviendo Estados Unidos hoy en día, y dijo, no, la escribí antes de que esto empezara a suceder. Sí. Lo que está pasando en Estados Unidos es un reflejo de la humanidad misma que está volviendo a repetir sus ciclos y está volviendo a enfrentarnos y nos está llevando a decisiones estúpidas que van en contra de la naturaleza humana, o más bien van muy en línea de la naturaleza humana, pero en contra de la integridad del ser humano, ¿no? Tristemente, sí. Sí, y justo creo que lo que hace valioso a Andor es que sin una sola espada láser, sin un solo truco Jedi,
complementa la historia de la galaxia más lejana. Sí. Y aún así dices tú, bueno, es que no sale Darth Vader, es que no hay... Sí, no importa, güey. No importa. Porque justo lo que hace amenazante la presencia de algo como el emperador o de Darth Vader tiene que ver con la villanía y con la imposición de un grupo de humanos que simplemente están siguiendo sus intereses. Porque otra de las cosas que me parece magistral de Andor es que los villanos no son propiamente villanos. No se levantaron en la mañana de ¿a quién me voy a chingar? Es alguien que está siguiendo o sus convicciones o sus intereses o que simplemente está trabajando, güey, que le encargaron que hiciera eso y pues en el proceso se llevó a toda una ciudad, a todo un planeta, ¿no? No, güey, la historia de este personaje, ay, se me fue el nombre, del que es el clerk que se vuelve burocrático y que se vuelve gerente y que luego lo mandan como espía a Gorgon. Es trágica su historia, güey. Es horriblemente trágica, güey. O sea, está bien cabrona porque te das cuenta de que tú eres... O sea, él es el... Ay, ¿cómo se llama el personaje este de Tom Cruise en la película esta de los nazis? Cuando tratan de derrocar a Hitler dentro de la historia, ¿te acuerdas? Tom Cruise. Hay una historia que es real, que está basada en hechos reales, de una película de Tom Cruise, donde un grupo de generales alemanes se dan cuenta de que lo que está haciendo Hitler en Alemania y deciden tratar de derrocarlo, pero no lo logran. Ah, ya me acordé. No ¿Ya te acuerdas cómo se llama? Ya me acuerdo de esa película, ahorita me acuerdo. Sí. Güey, siento que él es uno de esos personajes. Que y por eso es trágico. Ajá, dentro de la máquina, de repente reacciona y se detiene y voltea a ver alrededor y dice, madre, lo que estamos haciendo... ¿Qué hice, güey? Ajá. Yo soy parte de esto, güey. Exactamente. Entonces, está bien cabrón y al mismo tiempo ves el reflejo de este otro personaje que es el de su pareja, de esta pinche mujer que también la odias, como no tienes una idea, dentro de la historia, y que ella dice, no, yo sí sé lo que estoy haciendo y como quiera decido seguir haciéndolo. Güey. Claro, porque está en sus convicciones y en su estructura mental que eso es lo correcto o eso es lo que le conviene principalmente, ¿no? Para lograr posicionarse en esta escala de poder. A mí me da mucha tristeza que haya gente que no se atreve a ver Andor o que piensa que Andor no es algo válido porque se aleja, y lo digo así con comillas en el aire, de lo que pudiera ser Star Wars. Pero creo que es lo más Star Wars que hemos visto en muchos años. De hecho. Sí, entonces, lamentable que pienses, no tiene espadas láser, no es Star Wars. Híjole, fundamenta tremendamente el resto de la saga. Pero bueno, Andor, además, mención honorífica, Diego Luna, no mames, güey, el viaje que ha tenido este actor en su profesionalismo de salir de novelas acá en Televisa en México hasta estas megaproducciones es impresionante y es totalmente aplaudible. Y él es productor ejecutivo y él es productor de Andor la segunda temporada. Sí, además de que evidente el papel de su vida, güey. Yo creo que Andor va a ser de lejos el personaje que define su carrera como actor. Sí. Pero bueno, ahí está Andor, definitivamente de lo mejor del 2025 y aquí probablemente sí sea lo mejor de la televisión en el 2025. Sí, sí, exacto. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Les pareció nuestra lista? ¿Hay algo que no mencionamos? ¿Hay una que no debería estar ahí? Así como el camarada Leo me criticó algunas. ¿Hay alguna que ustedes creen que no debería estar ahí o está elevada de más? ¿O cuáles nos faltaron? Pónganlo en la caja del texto. Ustedes son parte de esta conversación. Nos vamos a despedir, al menos de que tengas algún otro comentario. Nada más. No sin antes recordarles nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. También si ya estás aquí en YouTube, de una vez suscríbete al canal, prende la campanita para que no te pierdas ni un solo episodio. Y también síguenos en tu reproductor de podcast favorito, porque también estos episodios que primero se estrenan en YouTube, terminan después, un día o 2 días después, presentes en Spotify y en la mayoría de los reproductores de podcast. Sin más ni más, camarada Leo. Camarada Richo. Camaradas todos, sigan nuestros especiales de lo mejor del 2025. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Geek.